Oramos. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de poder venir a adorarte, a darte gracias, Señor, y a colocar nuestras vidas delante de ti. Padre, yo te ruego que seas tú bendiciéndonos con tu presencia, que seas tú en este día, en esta mañana, hablando a nuestros corazones, que seas tú despertando, Señor, en nosotros un anhelo más de Dios, un anhelo más de Cristo, un anhelo más por tu palabra, un anhelo más de santidad, Señor. Padre, dirígenos en esta mañana, toma el control de este lugar, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y dirígenos, Señor, para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea para la honra y gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy me correspondió compartir el capítulo número 12 del libro texto que estamos guiándonos, que se llama Hacia el conocimiento de Dios. Hemos visto muchos aspectos de Dios en ese caminar hacia el conocimiento de Dios. Hemos visto muchos aspectos del Señor. Hemos visto la majestad de Dios. Hemos tratado de meternos en la mente de Dios al estudiar la sabiduría de Dios. Hemos tocado su boca al estudiar la palabra de verdad de Dios. Y hoy queremos tocar el corazón de Dios con el tema del amor de Dios. Estas son facetas de Dios, ¿no? Debemos recordar que Dios es infinito, es ilimitado, es un Dios incomprensible. Nuestra mente racional no puede captar la totalidad de Dios, pero podemos conocer las facetas que Él nos ha revelado a través de su Escritura. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es vida, que Dios es santo, que es soberano, etcétera, etcétera. Y eso lo conocemos a través de la revelación. Todas estas particularidades de Dios, de su carácter, de su personalidad, la podemos conocer solamente por gracia y a través de la revelación escrita que nos ha dado. Hoy vamos a hacer un estudio muy participativo, una especie de estudio inductivo, y yo quiero que vamos a dos textos, que nos tengan la Biblia abierta en dos lugares, que es Primera de Juan capítulo 4 y el libro de Romanos, Epístola a los Romanos capítulo 5. Vamos a estar saltando entre estos dos textos y vamos a hacer un estudio muy participativo. Yo quiero que me colaboren, que aportemos todos, que estemos todos pendientes, ¿vale? Bueno, entonces, miremos en Primera de Juan capítulo 4, vamos a mirar dos versículos, los pueden leer y yo voy a hacer preguntas. Capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4 nos define qué es Dios. ¿Qué es Dios? A ver, alguien que quiera leer capítulo 4, versículo 8, alguien que lo pueda leer duro. ¿Dios es qué? Dios es amor. Ahora, en el versículo 16. ¿Alguien? Entonces tenemos una definición muy clara, ¿no? De qué o quién es Dios. ¿Qué es Dios entonces? Dios es amor. Dios es amor. Pero, si Dios es amor, ¿en qué consiste el amor? ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Cómo se siente el amor? Y podemos ir al capítulo 4, el mismo capítulo. No vamos a mover de ahí al versículo 19. ¿Qué nos dice el versículo 19 del capítulo 4?
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un acto de amor divino. En el 4:10, la segunda parte. En el 4:10, la segunda parte. La primera parte dice, y en esto consiste el amor. ¿Y la segunda parte qué es? Él nos amó, ¿cómo dice? A nosotros, nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor de Dios no consiste en sí en un sentimentalismo, en un emocionalismo. El amor de Dios es un acto, es algo que Dios realiza, que Él expresa a través de un acto. ¿Y cuál es el acto? Que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el 4:9, si se devuelve un poquito, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Parecido a Juan 3:16, ¿alguien se lo sabe? Qué bueno, la iglesia sabe Biblia. Qué bueno, mis hermanos, sí, de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande su amor, tan extenso, que no escatimó dar a su propio Hijo por amor de unas personas que no merecíamos absolutamente nada de su amor. Porque de tal manera, ¿no? La grandiosidad es un acto de Dios. El amor de Dios es un acto inmerecido, es un acto de reconciliación. Ahora quiero que vamos a Romanos, capítulo 8, digo 5, perdón. Yo creo que ese también no lo sabemos. Romanos 5:8, ¿alguien se lo sabe? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y el 10 qué nos dice? El versículo 10. Porque si siendo ¿qué? Enemigos, imaginen, no éramos cualquier cosa, éramos enemigos de Dios y a pesar de eso, Él nos amó. Él optó por amarnos y reconciliarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo. Es un acto soberano de Dios. A Dios no le obligaba a nadie a que nos amara. Merecíamos el castigo eterno, la condenación eterna. Y en Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Es un acto inmerecido, es un acto eterno que se realizó en la eternidad. Eso debe ser algo que debe llenarnos de satisfacción. Saber que Dios me conocía antes de la fundación del mundo y se fijó en mí, en el peor de los borrachos, en la escoria más grande del mundo de los pecadores, se fijó en mí para darme su amor y para salvarme de su justa ira. Es un acto de gracia. Jeremías 31:3, Dios habla a la iglesia, a la iglesia del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Dios sigue prolongando su misericordia, no en la iglesia del Antiguo Testamento, sino en la iglesia actual, la del Nuevo Testamento. Cuánta misericordia derrama Dios cada día sobre nuestras vidas. Si no fuera por la misericordia de Dios, yo pienso que ninguno de nosotros estaríamos aquí, ¿verdad? Por su amor, por su misericordia, por su paciencia para con nosotros. Ese amor que Dios demuestra hacia el ser humano, hacia sus hijos exclusivamente, es
un don sobrenatural. Es un don que Dios derrama. Solo los hijos de Dios, los que estamos vivos espiritualmente, podemos captar, sentir y reconocer el amor de Dios, el amor que Dios nos ha dado. Vamos a Romanos 5, capítulo 5, la segunda parte. La primera parte dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una obra sobrenatural de Dios. No podríamos captar el amor de Dios, no podríamos sentir el amor de Dios, no podríamos tener esa convicción del amor de Dios a no ser que el Espíritu Santo de Dios hubiera derramado sobre nuestras vidas, en nuestros corazones, el amor de Dios. Es un amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y algo importante que se puede analizar allí son tres cositas de ese versículo. La palabra derramado quiere decir una inundación. No fue gotas que nos dio Dios de ese amor, sino como una inundación, es un fluir en gran cantidad, como cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17, 18 y 33, habla de que se derramó el Espíritu de Dios sobre los creyentes. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es un derramamiento, un fluir grandioso. En una traducción dice, el amor de Dios ha inundado, es como una inundación. ¿Han visto ustedes una inundación? Cuando se inunda un terreno, cuando se desborda un río, se sale de cauce, arrastra con todo y llena las partes más profundas. Pues eso es lo que ha hecho Dios al derramar. Ha inundado nuestro corazón. En la nueva traducción viviente dice, el amor de Dios ha llenado nuestro corazón. Mi pregunta es, ¿tenemos el corazón lleno del amor de Dios? Eso lo vamos a comprobar ahora. Ese examen lo vamos a hacer al final de la clase. ¿Ya? Entonces decimos así. El tiempo verbal que se usa, la parte donde dice que ha sido derramado, es un tiempo perfecto. En la conjugación del verbo, tiempo presente, pasado, perfecto, futuro. El tiempo perfecto que significa un estado que permanece, que es el resultado de una acción completa. O sea, se derramó, pero sigue estando derramado. ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando un lago se llena completamente, pero sigue estando lleno, ¿no? Porque usted lo puede llenar ahora, pero con los veranos, con el fenómeno del Niño y todas esas cosas, se puede evaporar y quedar completamente seco, ¿no? Pero el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, que ha inundado, que ha llenado nuestros corazones, permanece completamente sobresaliente. Es una llenura que sobrepasa el borde que lo contiene. Es la llenura del amor de Dios. Es un acto que aunque fuimos llenados, seguimos siendo llenos del Espíritu Santo. Esos verbos que usa la Biblia, por ejemplo, lo usa también cuando dice que hemos sido salvados. Ya fuimos salvos, ¿verdad? Pero seguimos siendo salvados todos los días, ¿o no? Dios no nos salva del pecado, no nos salva de nosotros mismos, de la tentación, del mundo, de nuestra carnalidad. Dios sigue salvándonos. Que hemos sido santificados, dice la Biblia. Ya somos santificados, ya somos santos. Pero el Espíritu Santo sigue en su labor de seguir santificándonos constantemente en un camino de perfeccionamiento, en un camino de santidad. Eso es lo que indica este verbo,
que hemos sido llenados, pero un llenar continuo, un llenar constante de un amor que fluye en nuestros corazones. ¿Y qué se puede mirar allí? Que es parte del ministerio del Espíritu Santo repartir o derramar este conocimiento en los hijos de Dios. ¿En quién? En los hijos de Dios. Solo podemos conocer el amor de Dios, ser conscientes del amor de Dios, estar convencidos del amor que Dios nos tiene, solo a través de que el Espíritu Santo derrame ese conocimiento en nosotros, en los que están vivos espiritualmente, en los hijos de Dios. Los muertos espirituales no pueden captar eso. Los impíos no pueden captar eso. Para ellos es absurdo, aunque muchos creen que Dios los ama. Eso nos enseñaron en otras partes. Dios ama a todo el mundo. Pero la Biblia dice otra cosa. Ahora, Primera de Juan 4:7, ¿qué dice? Vamos a Primera de Juan otra vez. Primera de Juan 4:7, ¿qué dice? ¿Alguien? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ese amor, esa convicción que da el Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y tiene la dicha de conocer a Dios. ¿Ustedes conocen a Dios? Y el versículo 8, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces vuelve a aseverar que Dios es amor. Pero si no amamos, estamos lejos de Dios. Mi pregunta es, ¿ama usted a su prójimo a pesar de? ¿Ama a Gonzalo a pesar de? Sí, lo amamos a Gonzalo. Entonces, es ese amor derramado a sus hijos. Y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pablo da por sentado allá en Romanos que ese derramamiento lo deben sentir los romanos a los cuales él escribe y que no los conocen. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ese derramamiento del Espíritu Santo es para todos los creyentes. No hay un creyente, si es verdaderamente hijo de Dios, en que el Espíritu Santo no haya derramado ese amor de Dios, esa convicción del amor de Dios en el corazón. Pablo daba por sentado, porque les dice, ¿qué les dice? En el 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Me perdí los 5. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, él da por sentado de que a ellos, aunque no los conoce, el Espíritu Santo sí los conoce y ha derramado el amor de Dios en sus corazones. La pregunta es, ¿tenemos ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Ama usted? ¿Ama usted a su prójimo, a su hermano? ¿Cómo podemos probar esto? Fácil. Vamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 7 otra vez. ¿Sí? Ya lo leímos. Amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted es hijo de Dios, verdaderamente, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y es un amor que se va perfeccionando. Es un amor que es progresivo en nuestra vida.
Cada día el amor se acrecienta como una hoguera en nuestro corazón, avivado por el Espíritu Santo. Por eso dice que ese amor fue derramado y sigue derramándose en nuestro corazón y se va acrecentando para podernos llegar a amar los unos de los otros a pesar de las diferencias, a pesar de nuestros conceptos, nuestros pensamientos diferentes, nuestros gustos, a pesar de las contradicciones que encontramos entre nosotros mismos, nos podemos amar en el amor de Dios. Podemos tener ese amor, tenemos ese amor. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha reconocido a Dios como su Salvador y Señor? ¿Qué dijo Jesús en cuanto al amor? Mateo 22, 37 al 40. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 22, 37 al 40. Toda la ley y los profetas. La ley de Dios se divide en 10 puntos, ¿verdad? Estudian la Confesión de Westminster, ¿no? Los 4 primeros puntos, ¿de qué tratan? ¿Sobre qué trata? Sobre Dios, ¿no? Entonces, lo que Dios demanda para él. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, no tomarás el nombre del vano, acuérdate del día de reposo. Y los otros 6 están relacionados con nuestro prójimo. ¿Y en qué consiste? Honra padre y madre, no lo mates, no lo robes, no difames de él, no le envidies, no codicies. Son los mandamientos. Y en eso se resume la ley de Dios, el amor de Dios. Jesús dijo, el que me ama, guardará mis mandamientos. Y lo amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Él nos ama primero para que nosotros lo podamos amar y demostramos eso cumpliendo sus mandamientos. Cuando cumplimos sus mandamientos, el amar al prójimo y el amar a Dios, ahí se cumple toda la ley y los profetas. ¿Practica usted el amor de Dios? ¿Hacemos eso? Reconocemos que somos hijos de Dios, reconocemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, reconocemos que tenemos la capacidad de amar, esa capacidad de amar que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. ¿Podemos reconocer eso? Si no puede reconocer eso, si tiene fricciones con algún hermano o con alguna hermana, si tiene algo, un resentimiento, una amargura, pues esa es la hora de ponernos en paz con Dios, acercarnos a pedirle perdón a Dios y también acercarnos a nuestro hermano y ponernos en paz con él. Colocarnos en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Primero, que la Biblia dice que Dios es ¿qué? Que Dios es amor. Y que ese amor fue ¿qué? Derramado en nuestro corazón. Por tanto, yo puedo amar a Dios y puedo amar al prójimo. Pero no es por mi fuerza, ¿no? Es por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, mi hermano? ¿Mi hermana? Sí, mi hermano. ¿Un aporte? Qué bueno, mi hermano. Amén. A la luz de las Escrituras, nosotros encontramos la palabra amor traducida al español en 3 formas diferentes, ¿no? Es decir, porque eso se puede generar confusión. Jonathan, David, y ese amor es un amor filial, es un amor que se profesa entre hermanos, entre familias, entre amigos. Otro amor que es el amor eros. Adán amó a Eva, ¿sí? Es el amor que se profesa entre parejas, ¿verdad? Y ese amor
esos dos amores que son traducidos por la palabra amor al español son condicionales. Es decir, si el momento en que cumple la condición, se termina el amor, ¿verdad? Por los dos amigos, la amistad es deshecha, matrimonios deshechos, pero hay el amor, en la enseñanza, gracias por la enseñanza, ¿verdad? Que a la luz de las escrituras es el amor ágape, el amor de Dios, es un amor incondicional, es un amor a pesar de, y ese amor es imposible que surja en el hombre natural, no es posible. Ese amor es fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y al ser fruto, traduce que va madurando en la medida en que vamos siendo llenos de la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que quería contestar, porque a veces existe ese tipo de confusión. Es imposible sin haber nacido de nuevo, porque es fruto del Espíritu Santo. Es necesario haber nacido de nuevo para experimentar ese amor, ¿sí? En el hombre natural no puede conocerlo, porque es un milagro, es una obra de Dios cuando el Evangelio es revelado en el corazón del hombre, ¿no? Qué bueno, mi hermano, muchas gracias por esa parte. ¿Alguien más puede decir algo? ¿No? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por esta hora que hemos podido conocer algo del amor tuyo, Señor, porque tú eres infinito. Gracias por permitirme dar esta enseñanza, y gracias por mis hermanos, Señor, que esta enseñanza se quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que podamos verdaderamente amarte a ti y amar al prójimo, Señor, como es tu deseo. En el nombre de Jesús, amén.